Buenas tardes, Dinar Alvarado. En este momento vamos a hacer una entrevista para conocer un poco sobre usted como profesional en periodismo y para llevarlo a la Universidad de los Libertadores para que los estudiantes también lo conozcan. La primera pregunta en la que quiero entrar es ¿qué influyó, digamos, en algunos casos el entorno familiar influye mucho en las decisiones que uno toma a la hora de estudiar? ¿Surge en usted del mismo caso? Sí, hubo básicamente dos grandes influencias. Una, mi papá es un gran lector, además escribe, siempre ha escrito sobre todo artículos de opinión, sobre política, que es su principal interés. Y además un tío materno, el hermano menor de mi mamá, que vivió en mi casa varios años, también era un buen lector de distintos temas. Leía literatura, novelas, cuentos, ensayos, ciencia. Y durante mi adolescencia, como yo nunca fui muy deportista, cuando mis amigos del barrio se ponían a jugar fútbol, por ejemplo, yo o los veía jugar o me iba a la casa a hacer alguna otra cosa porque nunca me interesaron mucho los deportes, salvo el ciclismo. Y, y este tío, viéndome como en esas horas de ocio en la casa, cuando yo tenía como 11 años más o menos, empezó a darme libros para que yo aprovechara el tiempo en casa y, y fue una gran decisión de él y fue algo que me salvó la vida, creo yo. Me apasioné por la lectura, tal vez había ahí como una predisposición, tal vez había un asunto hereditario que estaba ahí dormido, simplemente esperando un estímulo. Sí. Y en el momento en que yo tuve acceso a los libros, fue automático, fue instantáneo el amor que yo sentí, la atracción, la pasión que sentí por las historias bien contadas. Y me dediqué a leer un libro tras otro hasta que se acabaron todos los libros que mi tío tenía en su pequeña biblioteca en la casa. Y yo empecé a ahorrar dinero o a pedirle plata a mi papá, a mi mamá, a los tíos, a hacer pequeños trabajos, lavaba carros a los vecinos y recibía, hacía mandados y me dedicaba a juntar dinero para comprar libros. Y así fue como empecé a construir desde la adolescencia mi biblioteca. Hay muchos de esos libros están ahí, de los primeros libros que compré. Entonces creo que efectivamente esas dos influencias familiares por el lado de mi papá y el lado de mi mamá fueron determinantes para contagiarme al menos esa pasión, el entusiasmo inicial que me llevó a seguir este oficio. ¿Y cuál fue el primer libro que leyó, que lo apasionó? Es un libro que se llama 2001 datos curiosos. Es una especie de, como una especie de, aunque usted no lo crea, ¿no? Es una colección de datos curiosos sobre distintas disciplinas, desde ciencia, deporte, política, historia, monarquía, comida. Y creo que es un muy buen libro para antojar a un lector adolescente porque está repleto de información como sorprendente o inesperada que sirve para estimular la curiosidad, ¿no? Para meterle en la cabeza a un joven lector información relacionada con distintas cosas que lo pueden llevar eventualmente a buscar más información. Es decir, o sea, es más que todo cultura general Sí. de lo que pasa en el mundo. Sí. Y se puede decir que, digamos, con ese libro fue el paso a la comunicación social, el periodismo. Tal vez había ahí un germen inicial relacionado con el oficio porque había de todo. Era muy fácil de leer porque cada dato era muy cortico, ¿no? Eran datos a veces de una línea o de 6 o 8 líneas máximo. No exigían, digamos, mayor concentración o seguir una trama durante días de lectura o semanas. No, eran como pequeñas píldoras informativas que te daban datos concretos en una escasa extensión. De algún modo se parece al periodismo y es un libro además de no ficción. Yo después me enfermé de literatura de ficción, leí mucho cuento, leí muchas novelas y me hice un gran lector de ficción, pero no lo había pensado. El primer libro que yo leí era un libro de no ficción, sí. que hablaba de hechos. Y, digamos, en este caso, ¿qué fue lo que le hizo decidir comunicación social? Porque, digamos, también se encuentra, por ejemplo, filosofía y letras, Sí. o algo referente a ser escritor. ¿Por qué comunicación social y periodismo? Sí, mi primera elección de hecho era literatura. Letras se llama la carrera en Venezuela. Yo quería estudiar letras, llegué a evaluar el pensum de estudios y
y un día ya en esa época yo leía muchos periódicos, sobre todo el diario El Nacional de los domingos, que era una cátedra de periodismo en Venezuela a mediados de los años 90. Leía muchas revistas también de periodismo, de crónicas, sobre todo de crónicas, de reportajes, de perfiles. Me apasionaban los grandes géneros periodísticos, seguramente porque eran los más parecidos a los relatos de ficción, ¿no? Son los géneros periodísticos que más cuentan una historia en toda su extensión. Y un día charlando con mi mamá, evaluando la posibilidad de estudiar literatura, a ella le pareció más práctico y más inteligente estudiar periodismo, porque creo que le preocupaba que yo me fuera a morir de hambre si me dedicaba exclusivamente a la literatura. Y ella, pues, sabiamente me dijo: yo veo que tú lees muchos periódicos, lees revistas, ¿no has considerado también entre las opciones periodismo? Y la verdad es que yo no lo había pensado, y fui a la Universidad del Zulia y busqué también el pensum de estudios de comunicación social, mención periodismo impreso, porque allá también hay televisión, digamos, audiovisual, que es radio, cine y televisión, y hay la opción de publicidad también. Periodismo impreso era lo que más se parecía a mi vocación, y comparando el pensum de periodismo con el de literatura, la verdad es que me atrajo más el de periodismo, y así fue como me decidí a estudiar periodismo, y fue definitivamente la mejor decisión. ¿Cómo era el entorno en la universidad y cómo era usted en la universidad? Algo que me gustaba mucho de la universidad pública era la capacidad de, digamos, su naturaleza variada, ¿no? Ahí había gente de dinero y había gente que apenas tenía para comer. Y ese caldo de cultivo de variedad, de contradicciones, era realmente una universidad. Y de algún modo también lo empezaba a preparar a uno para el mundo real, le mostraba a uno en un pequeño laboratorio social lo ancho y complejo y diverso que es la sociedad en general. Fue un gran aprendizaje, una gran oportunidad, y me permitió también entrar en contacto ya desde la universidad con el periodismo y con algunos periódicos locales de Maracaibo, dos, el diario Panorama y el diario La Verdad, que fueron los periódicos donde yo empecé a publicar las primeras crónicas que escribí. Pero entonces no fue difícil entrar al campo laboral, ¿o fue un poco difícil? La verdad es que creo que no. Yo siempre he creído en el poder de mi iniciativa, siempre me ha gustado hacer que las cosas ocurran, trabajar y conspirar y buscar que las cosas que yo quiero que ocurran, efectivamente ocurran. Sí. Me cuesta mucho por personalidad, por la manera como fui criado, por la manera como eran mis padres. Siempre me ha costado mucho sentarme a esperar que las cosas lleguen a mí. Soy de los que sale a buscarlas. Algunas ocurren, otras no. Y desde la universidad yo, bueno, tenía curiosidad, ya escribía y quería probar suerte, y empecé a tocar puertas, a proponerles cosas, a crónicas o esos textos iniciales que yo creía que eran crónicas, proponérselos a algunos profesores que trabajaban que trabajaban en los periódicos de la ciudad, y así logré publicar varias piezas. Y hablando ya de crónicas y reportajes, y que empezó pues a enviar piezas a los periódicos, ¿cuáles consejos o qué le recomendaría a los estudiantes para empezar a hacer una crónica o un reportaje? Como 5 principios, por ejemplo. Es clave la curiosidad, estimular la curiosidad, desarrollar más o menos, empezar a desarrollar el criterio informativo, el criterio periodístico, sí, para dejar de engolosinarse con historias que a lo mejor les parecen atractivas, pero no le interesan a mucha gente. Es necesario encontrar historias que resulten atractivas para mí, pero que también sean relevantes para el debate público, para la sociedad. ¿Por qué contar esta historia? ¿Por qué dedicarle tiempo y energía a esta historia y no a otra? Necesitamos encontrar relatos que le interesen, que afecten para bien o para mal la vida de mucha gente, para que sean efectivamente relatos necesarios. La iniciativa es clave, porque hay que salir a buscar la historia, hay que salir a buscar las fuentes, convencer a las personas para que hablen contigo, encontrar los documentos y los datos necesarios, desplazarte a algún lugar de la ciudad o fuera de la ciudad o fuera del país si es necesario, para contar la historia bien contada.
disciplina, porque no basta con la pasión, y si no tienes disciplina difícilmente vas a completar el trabajo de buena manera y en el tiempo adecuado. Y responsabilidad, hay que ser responsable porque nunca debemos olvidar que los personajes de nuestras historias son ante todo personas, y podemos ponerlos en riesgo, podemos afectar su vida exponiéndolos al público. ¿Qué anécdotas se lleva, por ejemplo, si yo le nombro a la revista El Malpensante o Gato Pardo? Gato Pardo es la primera gran revista de circulación regional, una gran revista latinoamericana de periodismo narrativo, que fue la primera revista donde yo logré meter una historia. Fue la primera revista que publicó una crónica mía. Y Gato Pardo sigue siendo una revista muy sólida, con prestigio, y ya en esa época, año 2003, que fue cuando se publicó mi primera crónica, era una revista con mucho prestigio a nivel regional en América Latina, y lograr publicar una historia allí fue una oportunidad y fue como una llave maestra que yo conseguí, que me ayudó a abrir puertas en otras revistas. Sí. Yo después me acerqué a Soho, me acerqué a Semana, me acerqué al Malpensante, a Letras Libres, a Travesías, ofreciendo siempre historias. Y el antecedente de haber publicado una primera crónica y luego otras en Gato Pardo sirvió mucho como referencia, ¿no? Los editores de revistas se conocen y dicen, bueno, si publicó en Gato Pardo, este joven reportero a lo mejor algún talento tiene, veamos qué tiene para ofrecer y si vale la pena publicarlo. Pero además usted es coordinador de la Liga contra el Silencio. ¿En qué consiste? O sea, eso es algo, digamos, que también lo diferencia a usted. La Liga es una alianza de 16 medios de comunicación colombianos. Es una iniciativa de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa. Sí. La alianza busca contar historias silenciadas o censuradas en el país. Hay muchas. Historias relevantes para el debate público que están silenciadas por distintas formas de poder, a veces por violencia de grupos armados, ilegales o legales, a veces historias silenciadas por el poder político o económico, o son historias silenciadas porque sencillamente los medios de comunicación de distintos lugares de Colombia no tienen la capacidad o la estructura necesaria para contar estas historias como hace falta contarlas. Entonces se juntaron varios medios convocados por la FLIP y a mí me ofrecieron coordinar esta alianza. Yo allí no escribo, mi trabajo es el de un editor, ¿no? El de un coordinador que busca que la alianza, que integra 16 medios y a unos cuantos periodistas, funcione y logre identificar de forma permanente historias silenciadas en el país y contar 3 o 4 historias cada mes. Para cerrar esta entrevista, quisiera usted que le enviara un mensaje a los estudiantes de la Universidad de los Libertadores de la Facultad de Comunicación y Comunicación Social y Periodismo, dándoles un consejo para el futuro de su carrera. Yo creo que han elegido, si lo eligieron con convicción, han elegido un oficio que es magnífico. Los invito a no temer, a no perder la esperanza porque se hable de la crisis en los medios. El periodismo nunca se va a ejercer en condiciones ideales, ni siquiera si se van a ir a vivir a Holanda o a países como Suecia, Noruega o Luxemburgo. El periodismo, por su esencia crítica y independiente y combativa, siempre va a vivir en distintas formas de crisis. Entonces yo los invito a ejercer este oficio con pasión, a abrazarlo sin miedo, a cultivarlo y hacerlo de la mejor manera posible, porque es un trabajo y es una forma de vida que puede dar grandísimas oportunidades. Siendo periodista uno puede viajar y conocer distintos lugares, tener acceso a gente muy distinta en lugares diversos. Yo digo con frecuencia que ser periodista o que elegí este oficio porque soy un curioso patológico y a mí me parece que una vida es poca para ser vivida. Yo quisiera tener varias vidas y como eso no es posible, el oficio que encontré que me permite vivir varias vidas es el periodismo.
Muchísimas gracias, Sinar, por la entrevista. No, a Un ustedes gusto. suerte.